Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Nosotros decíamos que en el día de hoy, hace exactamente Vidal, 25 años que el profesor 31 años que al profesor, abogado, periodista, columnista de periódico, comunitario, Narciso González, cariñosamente Narcisazo. Vidal, creo que a Narciso González le apodaban Narcisazo, fue para diferenciarlo, presumo yo, que de Narciso, porque dice la prensa que él se le puso ese apodo para diferenciarlo de una persona sonora, de un nombre sonoro que había en el país en ese momento, y el nombre sonoro que había era el de Narciso Izaconde. Presumimos nosotros, ¿verdad?, que esa fue la razón de que a Narciso González Medina se le dijera Narcisazo. Señores. No, él se puso Narcisazo. Sí, pero. No fue que le dijera. Él se puso Narcisazo justamente por eso. Porque Narciso Izaconde era el hombre. Era el hombre fuerte. Era el Narciso notorio, correcto. Entonces no eran tan popular el nombre Narciso en aquel tiempo. Esos dos Narcisos en la palestra pública eran los únicos. Y por eso él optó por ponerse Narcisazo. Un tipo que tenía mucha faceta, era un tipo polifacético, Narcisazo González. Él era del Show del Mediodía y de todo ese tipo. En Tano Cao, él tenía una producción ahí en Tano Cao. Pero hablemos de Narciso. Mira, Narciso nace en el 41, en el 1941. Desde la edad pequeña de mozo, porque él nace en la tiranía de Trujillo, él comenzó a dar luz de su grandeza y de no tener temor, ¿verdad?, a las ideas contrarias en esa época. Imagínense, estamos hablando de Trujillo, donde su padre tuvo inconvenientes en los negocios que tenía, producto, ¿verdad?, de los robos, los saqueos que le querían hacer a su padre en su negocio, y él se oponía a esa situación. Se gradúa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de abogado. En el 1968 comienza a impartir docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde era muy querido, perteneció a diferentes grupos estudiantiles, estuvo en el Movimiento Popular Dominicano, estuvo en un sinnúmero de actividades, ¿verdad?, eclesiásticas, al lado de esos sacerdotes de avanzada que iban a los barrios a predicar justicia. Él era uno de esos hombres que estaban al lado del pueblo, pero era un acérrimo, un ferviente, ¿verdad?, atacador de la política desacerbada, fuera de control del doctor Joaquín Balaguer. Eran unos ataques fervientes en contra del doctor Balaguer, pero donde él le pone la tapa al pomo es en el 1994. Las elecciones del 16 de mayo fueron fraudulentas, no porque lo diga, sino porque se demostró que fueron fraudulentas. Entonces él prepara un discurso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde pide que la universidad se rebele, que la universidad haga protesta en contra de esas elecciones fraudulentas. Y para eso, para decir, ¿verdad?, la perversidad del régimen de Balaguer, le indilga 10 términos de inmoralidad, de los actos de corrupción y perversidad que según él había cometido el doctor Joaquín Balaguer. Lo acusa de todo, lo acusa de asesino, ahí habla de la muerte de Otto Morales, de la muerte de Amin Albert,
de la muerte de Sagrario Díaz, de la muerte de un sinnúmero de hombres y mujeres que fueron que acabó el régimen, la dictadura del doctor Joaquín Balaguer con ellos. Lo acusan, bueno, son 10 términos acusatorios en contra del doctor Joaquín Balaguer. Se dice que hubo una grabación que salió, y no se dice porque posteriormente al secuestro de González, por la radio o por la televisión, se dijo o se llevó ese discurso, y eso molestó, frustró al doctor Joaquín Balaguer. Se fue apresado, se dice que fue llevado a diferentes lugares de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y se dice que su cadáver fue, oigan esto, señores, que su cadáver fue metido en cemento. Su cadáver fue metido en cemento y fue llevado y tirado al mar Caribe. Esas son las acusaciones duras que hay, porque el cadáver jamás apareció. En el 1999, unos abogados llevaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Narciso. En el 2012 fue condenado el país por negligencia a $395,000 y a que el gobierno tenga que abrir el caso y comenzar, ¿verdad?, a buscar los verdaderos culpables. Casualmente, Guillermo Moreno, quien fue uno de los fiscales que actuó en ese caso a favor de la familia de Narcisazo, se lo llevaron, lo sacaron del sistema, porque este muchacho, Guillermo Moreno, tenía la intención real de que se descubriera, ¿verdad?, quién perpetró el crimen de Narciso Golance. Su esposa, creo que se llama Altagracia Ramírez, cariñosamente le dicen Tati, dice ella que en una reunión que estuvo con el doctor Joaquín Balaguer, ella de ahí salió totalmente convencida de que había sido Balaguer, que Balaguer tenía conocimiento de que su esposo estaba muerto. Cuando creo que se usó la frase fue cuando él le preguntó, ¿y qué edad tenía? Oye, ¿qué edad tenía su esposo? Dice ella, pero el que habla de qué edad tenía ya está estableciendo de que estaba muerto. Ella asumió que durante un proceso de investigación que no se sabía si estaba vivo o muerto, sí, que el presidente utilizara el pasado. El pasado. Significaba que claro, tenía informaciones de que estaba muerto. No, y el propio Balaguer ahí en el mismo momento, mira, quiso reaccionar, pero ya había dicho la palabra. Y el pueblo, ¿verdad?, ha apoyado a la familia Narciso, y todavía se espera que aparezca un guapo por ahí, ¿verdad?, y se pare y diga la verdad, porque están vivos todos. Todos los que participaron en ese hecho están vivos, muy pocos han salido de la vida. Sí, pero Odalí dice que todos los que participaron en ese hecho. Hay hipótesis que hablan de que si Narciso González se lo asesinaron o se suicidó. Esas son hipótesis que hay también. ¿Y dónde está el cadáver? ¿Se suicidó? Bueno, pero espérate, que aquí se han suicidado muchas personas que no se sabe dónde está el cadáver. Te puedo dar un ejemplo, y que los oyentes lo conocen para no teorizar. Alci de la Rosa, un buen amigo mío, que cuando me fui de aquí, de Barahona, a la capital, nos hicimos amigos, pero muy buenos amigos, y me contó muchas anécdotas de jovencitas estudiantes de aquí que se iban a estudiar a la universidad, y cuando llegaban allá pensaban que él era yo, y él se hizo varias amistades a mi nombre. Alci de la Rosa se tiró del puente supuestamente porque hubo una persona que dijo que lo vio, que se tiró del puente, cuyo cadáver nunca apareció. Ni ha aparecido. Sí, entonces, ese es un ejemplo. Pero aquí se te pueden mencionar miles de ejemplos de personas desaparecidas
que su cadáver nunca ha aparecido, no han aparecido pero hay tres testigos, por muchos años. Pero hay tres testigos, tres testigos que lo recogió hoy, lo recogió la Corte Interamericana. Yo te menciono. En base a esos testimonios, que lo vieron, expulsado. No, hombre. Sangrando. Que lo vieron sangrando. Sí, lo vieron en diferentes lugares del departamento de la Policía Nacional. No, hombre, eso no está documentado. Eso son gente diciendo después que desaparece. Hay una señora en la UAS. Tati dice que él salió a las 9 de la mañana, que él le gustaba jugar caballo, que cogió para la Peña Valle a una banca a llenar un pool. Ahí lo vieron, él estaba ahí. Muchos dicen que sí, que lo vieron, que llenó el pool ahí, que se fue para la UAS. En la UAS participó en una reunión y después de la UAS que se fue. Tati lo denunció a los 2 días. Sí. Que no fue a la casa, denunció que desapareció. Pero hay un asunto, o que no venía a la casa. Son hipótesis. Todas son hipótesis. Mira, cuando una persona se suicida, eso dicen los psicólogos, los especialistas. Cuando una persona se suicida, no fue porque le surgió de ahí. Es un proceso, ¿verdad? De conocimiento, de pensamiento, de actitudes. Ahora, ha habido un lastre de que Narciso tenía depresión, de que Narciso tenía problemas emocionales, de que Narciso tenía alguna deuda, de que Narciso tenía algún problema. Vamos a ponerte el ejemplo más claro y preciso. Doña Emma acaba de hablar ahora mismo de esa persona, esa señora, esa joven que se suicidó recientemente aquí en Barahona, que estaba compartiendo con un grupo de amigos horas antes y se suicidó. O sea, todavía alrededor de Narciso González, Narcisazo, que a propósito fue a Mauri Germán Aristi quien le puso Narcisazo, no para distinguirlo del otro, no, para establecer que este era un super Narciso. Entonces, y le puso que era más que aquel, que este Narciso era más que aquel otro Narciso, y le puso Narcisazo. Sí. Entonces, todavía lo que hay alrededor de Narciso González son hipótesis. Inclusive, doña Tati vive en la José Contreras, José Contreras, unos edificios que hizo Balaguer, al lado de la Liga Municipal Dominicana. Inmediatamente hicieron esos edificios y le asignaron uno a ella. Vamos a ver, Arci. Bueno, aquí tenemos un día antes de la desaparición de Narcisazo. Sin poder ya moverse por sí mismo, decidió morir en la silla y organizó unas elecciones en las cuales colocó como consigna principal la famosa frase de Horacio o que entre el mar. Para Horacio Vázquez solo habían 2 cosas: o el mar se llevaba a la República Dominicana entera, o dejaban que él se quedara absolutamente en la silla hasta los últimos días de su vida. Lo que vino no fue el mar, lo que vino fue un movimiento cívico-militar que fue aprovechado por la figura que más había sobresalido en el seno de la Guardia de la época, que era nada más y nada menos que Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y entonces, bueno, eso fue un día antes de la desaparición de Narcisazo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en una actividad donde participó. Recordemos que en el país se vivía un ambiente luego de que se acusara de un fraude electoral, donde se tilgaba al gobierno de Joaquín Balaguer, y esas elecciones se dice que el fraude fue contra el Partido Revolucionario Dominicano de ese entonces. Incluso, mira, las 10 cosas estas que tú apuntas, sí, que dijo Narciso, esas 10 cosas donde Narciso dice que lo más sanguinario, lo peor del mundo era Joaquín Balaguer, eso fue publicado en un periodiquito de Nagua. Asesino, delincuente, inmoral, pandillero, tramposo, maquiavélico, miserable, cínico, dañino, corrupto, eso no tuvo una trascendencia nacional.
Sí, ¿Tú entiendes? sí, tú. No, mi hermano, eso fue en un periodiquito de Nagua, siga buscando, que hay más. Pero después Vidal, Alci, el discurso de la UAS, ¿no? El que doña Emma resalta, que es un día antes, donde comparó a Balaguer con Horacio. Ese discurso se entiende que fue más impactante que el artículo de la muralla. Primero por el escenario donde se produjo, ¿no? Y por la repercusión que tuvo, porque se grabó y salió en algunos medios nacionales. Pero lo que ustedes plantean es un tema, cuando tú no tienes el cadáver no se tiene, el cadáver de Narcisazo. Alci habla de la probabilidad de un suicidio, pero si hubo un suicidio, fueron vivos que ocultaron el cuerpo. No pudo haber sido el propio Narcisazo. Y en el caso de la Corte Interamericana, que es el único caso dominicano que tiene 2 sentencias de la Corte, uno lamenta mucho que el Estado dominicano, que para ese tiempo no era presidido por el doctor Joaquín Balaguer, manejara el Estado dominicano tantas excepciones ante la Corte. Y una de las excepciones era la excepción tempori, porque el caso de Narcisazo ocurre en 1994 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es en 1999 que Leonel Fernández le reconoce competencia a través de un instrumento de ratificación. Entonces se invocaba que la Corte no tenía competencia para conocer un hecho que había ocurrido 5 años antes de que a la Corte de la República Dominicana le reconociera competencia. Sin embargo, la Corte acogió a media este postulado en el 99, bajo el fundamento de que sí habían hechos que estaban antes de 1999 que la Corte no podía tocar, pero que la cuestión de la desaparición se mantenía y que al mantenerse, al ser continuo el hecho, entonces la Corte sí tenía competencia. Presentaron otras excepciones vinculantes a pruebas, vinculantes a la cuestión interna, jurisdicción interna, de si República Dominicana se habían agotado todos los recursos, y la Corte consideró obviamente que aún en el supuesto que se había planteado de que la jurisdicción dominicana estaba apoderada o había conocido y que por lo tanto había emitido un fallo, la Corte entendió que la sed de justicia de la familia no había quedado satisfecha, porque hubo procesos abiertos, pero esos procesos abiertos no se manejaron con la rigurosidad con la que se tiene que manejar un caso de desaparición, que por cierto la familia que presentó una querella, el hecho fue en mayo y la querella se presentó ya el 12 de junio, unas semanas después, pero no fue por desaparición forzada, porque República Dominicana en su Código Penal no tenía esta figura, fue por homicidio. El homicidio presentaba la dificultad de la prueba de la existencia o no del cadáver, pero el tema es delicado, uno no puede llevarlo a extremos. Yo conozco personalmente a la señora esposa de Narcisazo, le veo con frecuencia cuando voy a la facultad, porque ella trabaja en el área administrativa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la que yo formo parte como maestro, una persona con un gran espíritu, muy humana, es lamentable, ellos tenían 4 hijos, entiendo. 3 hijos. 3 hijos. Y
Narcisazo era un hombre que estaba duro todavía, tenía 52 años apenas para ese año, pero el país, con respecto a las dos decisiones de la Corte, porque hay dos, como dije, que llama a indemnizar a la familia y llama a desagraviar también, la República Dominicana no ha ejecutado estas decisiones, y peor aún, cuando el Tribunal Constitucional desliga a República Dominicana de la competencia de la Corte, entonces ni este caso ni ningún otro que la Corte ha fallado, porque la Corte ha seguido fallando casos contra la República Dominicana, el Estado dominicano los ha ejecutado. Bueno, doctor. Y yo creo que el presidente Abinader ha debido, como demócrata, enviar al Congreso Nacional la aprobación del instrumento de ratificación de competencia de la Corte, tal y como el Tribunal Constitucional lo declaró no conforme con la Constitución, porque no se había mandado al Congreso. Esto es en la forma, porque en el fondo no fue por eso. El Tribunal Constitucional desligó la competencia de la Corte por el tema haitiano, porque la decisión emitida por la Corte, por la Corte con respecto al caso de las niñas Jean Bosico, se cuestionó por parte del sistema judicial dominicano, pero con posterioridad a la decisión 168 del 2013 del Tribunal Constitucional, con el tema de la nacionalidad de la joven que demandó, ¿cómo se llamaba? Ovaliz, esa joven que generó la sentencia 168-13, Juliana. Juliana, sí, la morena esta, Juliana, sí. Este caso, el de Juliana, fue cuestionado en una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al entender que el Constitucional llevó el tema de la nacionalidad a un aspecto en el que generaba apaterías y que no había sido conforme con los parámetros del derecho internacional de nacionalidad. Claro. Bajo este esquema, el Constitucional tomó una acción que tenía años ahí, que se había sometido ante la Suprema Corte de Justicia, que al no haberla fallado, se llevó al Tribunal Constitucional, luego que este órgano asumió la competencia de la constitucionalidad, y la falló y nos desligó de la Corte. Para mí, la Corte no es una cuestión que nosotros debemos vincularla a Haití. Nosotros debemos vincular la Corte a ese tipo de gobierno que se le puede ir la mano, a descontrolados y que pueden atentar contra derechos humanos de ciudadanos dominicanos. Mira, las últimas palabras de Narcisazo fue aquella famosa frase que Silvio Rodríguez interpretó, pero se establece que son de Pablo Neruda, donde dice esa frase que podrán cortar todas las flores, pero jamás podrán detener la primavera. Parecía, Vidal, que él sabía, ¿verdad? Es como que tenía el presentimiento que algo le podía pasar. Fíjate las conclusiones, sus conclusiones. Yo te digo, uno no sabe, la cuestión de la comunicación es muy compleja, ¿verdad? Muy compleja. Y afectar intereses políticos puede colocar a una gente en la condición de entender que algo así puede ocurrirle, pero no necesariamente le ocurre. A veces están lo que algunos llaman la autoprofecía. Bueno, en el caso, por ejemplo, del maestro Junior Ramírez, Junior Ramírez emitió unas expresiones que eran, ¿sabes de quién? De Orlando Martínez, cuando él tuvo el conflicto con la ONSA, y unos días después nosotros sabemos lo que ocurrió. Con el caso de Junior, lo tiraron en un río.
amarrado con blog. Y él apareció. Así es. O sea, un modo operandi a veces de algunas gente para hacer desaparecer a personas. Pero en el caso de Narcisazo, nadie puede afirmar con certeza dónde esté. Porque en las primeras horas, y ahí la Corte lo resalta esto, en la decisión del 2012 de la Corte, en las primeras horas posteriores a la denuncia de la familia, hay que entender esto, el hecho te ocurre en el 26, pero la denuncia de la desaparición se da es el 28 de mayo, es decir, 2 días. Yo tengo una inquietud, doctor. Y aparecieron tantas versiones, ¿tú me entiendes? De que lo vieron aquí, de que lo vieron allí, de que lo vieron en destacamentos policiales o militares. O sea que hay muchos datos ahí que todavía no se han podido amarrar, precisamente porque es un caso muy difícil. Bueno, mi inquietud con relación al tema, doctor, como usted bien acotaba, la denuncia sobre la desaparición de Narcisazo se produjo 2 días después de su desaparición. Sin embargo, un año después, en el 1995, se incoa una acción, ¿verdad?, civil por el caso. Entonces, yo quería que usted me explicara esa parte. Cuando se hace la denuncia de la desaparición y un año después, entonces la familia presenta La familia, el 12 de junio ya había presentado ante el fiscal del Distrito Nacional una querella con constitución en actor civil. Ahora, en un año después, con lo que significaba el acontecimiento, el impacto que tenía el primer año, entonces la familia renovó, amplió, aportó nuevos datos, pero la familia fue diligente desde el inicio. Cuando hablamos de la pérdida de los 2 días, era porque Narcisazo tenía una vida activa, ¿no? Uh-huh. Y pensar necesariamente que había desaparecido, como que no quiere decir que la familia no tuviera la preocupación, pero después de unas horas prolongadas y uno no aparece y no se comunica, entonces es lógico que se tenga que entender que algo ocurrió, que algo pasó. Ya para el 12 de junio ellos entendían que Narciso no estaba vivo. Uh-huh. Y lo que decía Ovalis es cierto, la señora, y hay documentos que lo atestiguan, la señora que tuvo una entrevista con el presidente Balaguer, salió del despacho de Balaguer en esa etapa en la que todavía estaba la incertidumbre, con la convicción de que su esposo estaba muerto por la pregunta que Balaguer le hizo.